¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Bienvenidos, les saluda Manuel. Hoy es el 25 de junio y qué bueno que nos acompañan en este día. Mis hermanos, existen numerosas personas que de alguna manera están reverenciando al Dios del capitalismo. Esas personas son engañadas por Satanás, pensando que la felicidad se encuentra al poseer mucho dinero, mucho capital, lo más reciente de la moda, flamantes y veloces automóviles, preciosas joyas y por supuesto lujosas residencias. Dios no quiere que vivamos en pobreza, quiere que prosperemos. Pero no olvidemos que todas las posesiones materiales son prestadas. Dios es el dueño. Cuando llegue la muerte, todas esas cosas se quedarán aquí. Busquemos el divino tesoro de la vida eterna, aceptando a Cristo. Esa riqueza perdurará por toda una eternidad. Y ahora la lectura del día. Empieza en Segundo de Reyes, los capítulos 8 y 9 al versículo 13 del Antiguo Testamento. El libro de Hechos en el Nuevo Testamento, el capítulo 16, los versículos 16 al 40. Salmos 143, del 1 al 12. Proverbios 17-26, de la Biblia de las Américas. Devolución de los bienes a la tsunamita. Y Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo: Levántate y vete tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa, y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Y el rey estaba hablando con Giesi, criado del hombre de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí, la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giesi dijo: Oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo: Restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo, desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le dieron aviso diciendo: El hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dijo a Hazael: Toma un presente en tu mano, y ve al encuentro del hombre de Dios, y consulta al Señor por medio de él, diciendo: Sanaré de esta enfermedad. Y Hazael fue a recibirle, y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino y se puso delante de él y dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti diciendo: Sanaré de esta enfermedad. Entonces Eliseo le dijo: Ve y dile: Ciertamente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado, y el hombre de Dios lloró. Y Hazael dijo: ¿Por qué llora mi señor? Entonces respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre a sus mujeres encinta. Entonces Hazael dijo: Pero, ¿qué es tu siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió:
el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Entonces él se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo: ¿Qué te dijo Eliseo? Y él respondió: me dijo que ciertamente sanarás. Y sucedió que al día siguiente tomó la manta, la empapó en agua y se la puso sobre la cara, y murió. Y Hazael reinó en su lugar. En el año 5 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair, y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él, y a los jefes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Entonces fue con Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad, y los arameos hirieron a Joram. Y el rey Joram regresó a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: así dice el Señor: yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. Y el joven, el siervo del profeta, fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, he aquí, los jefes del ejército estaban sentados, y él dijo: jefe, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo: ¿para cuál de nosotros? Y él dijo: para ti, jefe. Entonces él se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor, derramada por mano de Jezabel. Y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat,
y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Entonces Jehú salió a los siervos de su señor, y uno le dijo: «Va todo bien, ¿por qué vino a ti este loco?». Y él les dijo: «Vosotros conocéis bien al hombre y sus palabras». Y ellos dijeron: «Mentira, cuéntanos ahora». Y él dijo: «Así y así me habló, diciendo: Así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel». Entonces se apresuraron, y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas. Y tocaron la trompeta y dijeron: «Jehú es rey». Continúa la lectura en el libro de Hechos, el capítulo 16, los versículos 16 al 40 del Nuevo Testamento. Conversión de la muchacha adivina. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos». La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: «Suelta a esos hombres». El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: «Los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salid ahora e id en paz». Mas Pablo les dijo:
aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio, y nos han echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Salmo 143, del 1 al 12. Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente, pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos. Y en mí languidece mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Y por tu misericordia, extirpa a mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. Finalmente, Proverbios 17, 26. Ciertamente no es bueno multar al justo, ni golpear a los nobles por su rectitud. Mis hermanos, queremos invitarles para que nos acompañen mañana y corran la voz. Recomiéndenos con otros hermanos que tengan el deseo de escuchar la bendita palabra del Señor. Les habló Manuel. Gracias y que el Señor de Gloria le bendiga.